a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos en esta mañana los hermanos de la iglesia, nuestros invitados. Sean todos bienvenidos. Hoy es el día del Señor, hoy los redimidos de Cristo se reúnen para adorar el nombre del Señor, para oír su palabra predicada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra predicada, el Señor alimenta nuestras almas, el Señor fortalece nuestra fe. Qué bendición poder estar reunidos en esta mañana. Y bueno, hoy tenemos, por la gracia de Dios, unos invitados especiales. Está con nosotros, y bueno, y estuvo con nosotros toda la semana, desde el lunes, todas las noches, en la conferencia, en la clase de doctrina de Dios. El pastor James Daxter Summerhill, el pastor Dax, nos acompaña. Él es pastor de Providence Village Baptist Church. ¿Lo dije bien, pastor? Ok. En la Florida, y nos acompaña en esta mañana. Qué bendición tener al pastor Dax, y toda esta semana los estudiantes, los asistentes a las conferencias, de verdad pudieron recibir esa bendición tan especial de la palabra del Señor, conociendo un poco más del carácter y los atributos de Dios. Fue un buen tiempo que tuvimos, y hoy queremos también compartir con ellos, y Él trae en esta mañana la palabra de Dios. Yo les voy a pedir el favor que estén muy atentos a la predicación de la palabra del Señor. Con nosotros también está el pastor Álvaro Julián Rivera, el pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Gracia en la ciudad de Bogotá y cerca de la Universidad Nacional. Él también conoce a veces las protestas que hacen, ¿cierto? Allí cerca. Acá también nosotros, 12 años, tuvimos que lidiar con eso, pero Dios siempre nos ha guardado. Entonces el pastor Álvaro Julián está en la traducción. También ha sido una gran bendición su apoyo, su ayuda en toda esta semana, en la clase también, y hoy día del Señor, ayudándonos a traducir el mensaje que trae hoy el pastor Dax Summerhill. Dios les bendiga, hermanos. Entonces invito al pastor Dax. Bienvenido, pastor. El pastor Álvaro Julián. Dios les bendiga. Buenos días. Good morning. I bring you greetings from the saints at Providence Village Baptist Church in Florida. Trae saludos de los hermanos, de los santos en la Florida, en la iglesia Providence Village Bible Church, en la iglesia donde el pastor enseña. Yo también traigo saludos de nuestra iglesia cristiana Verdad y Gracia. We've been praying for you, and we thank you for praying for us. Ellos han estado orando por ustedes y agradecen también que ustedes han estado orando por ellos. It is my great privilege to be here today. Es el gran privilegio poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. We've had a good week Hemos tenido una maravillosa semana studying the doctrine of God. estudiando la doctrina de Dios. I appreciate all the students Estamos agradecidos con todos los estudiantes for their attendance and for how they paid attention so well. por su asistencia y también por la forma en cómo estuvieron poniendo atención a las clases. I want to especially thank all those who have shown me such great hospitality. También queremos agradecer a todos aquellos hermanos que nos ofrecieron tan buen trato y tan grande hospitalidad. You have all been so kind and welcoming, Han sido demasiado amables con nosotros y muy generosos. very generous to me. Han sido muy generosos con el pastor Dax, muy amorosos. And since I first came here, I have felt very much at home.
Y desde el momento que llegué a este lugar realmente me he sentido como en casa. And so some of you I have not yet met, Así que hay algunos de ustedes que aún no habíamos podido conocer durante la semana, but I look forward to meeting you soon. pero espero que podamos compartir un tiempo esta tarde también. And I pray that the Lord will bless our time together in His Word this morning. Y oro al Señor para que bendiga nuestro tiempo en esta mañana. This upcoming Wednesday marks the 501st anniversary of the Protestant Reformation. Este próximo miércoles se celebrará el aniversario número 501 de la Reforma Protestante. On October 31st, 1517, En octubre 31 de 1517, Martin Luther nailed the 95 Theses on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. And while this act while he did not intend for this act to be a break from the Catholic Church, Y aunque él no lo hizo inicialmente con la intención de generar este rompimiento al interior del catolicismo, many now looking back ahora muchos podemos ver hacia atrás see this as the beginning of the Protestant Reformation. y ver este hecho como el principio de la Reforma Protestante. And so in light of this being Reformation Sunday, Así que a la luz de este domingo previo al aniversario de la Reforma, Pastor Mauricio has asked that I talk to you this morning about some of the implications of Reformed theology. queremos ver por un pedido especial de el pastor Mauricio que podamos ver algunas implicaciones prácticas de lo que significa ser reformados o estar en la Reforma Protestante. So I want to take some of the things that I'm going to discuss from the book of Romans in chapter 8. Así que queremos ir al capítulo 8 del libro de los Romanos y poder ver algunas de las cosas que están allí. Because one of the things that is unique to Reformed preaching, Porque Reformed theology, una de las cosas muy particulares de la teología reformada is an emphasis on the Bible and the Scriptures alone being our source of authority. es el hecho de que nosotros vemos a las Escrituras como la única fuente de nuestra autoridad y siempre vamos a ellas. The authority of God doesn't rest in some pope. Así que la autoridad de Dios no descansa en un papa. The authority of God doesn't rest in some church. La autoridad de Dios no descansa en una iglesia particular, The authority of God rests in the Scriptures. sino que la autoridad de Dios descansa en las Escrituras. And God has given us a revelation, a perfect revelation of Himself in His Word. Y Dios nos ha dado una revelación que es perfecta en cada una de sus palabras. So I have appreciated already this morning Así que yo agradezco en esta mañana just how much Scripture has been included in the service. de cómo, y aprecio el hecho de cómo ustedes incluyen, y es una bendición, cómo incluyen la lectura de las Escrituras en su servicio. That we read the Word of God, Así que leemos juntos las palabras de Dios, that we pray the Word of God, oramos las palabras de Dios, that we sing the Word of God, cantamos también las palabras de Dios, and that the Word of God fills our worship. y las palabras de Dios son las que llenan nuestra adoración. And so I want to continue to model that emphasis on Scripture. Así que quiero continuar modelando, hablando sobre este énfasis en las Escrituras. I don't want to simply share with you some of my ideas, No quiero compartir con ustedes simplemente algunas de mis ideas, but I want to base the teaching in the Word of God itself. sino que quiero basar mi enseñanza en la misma palabra de Dios. And so there's
much that could be said about Reformed theology and its implications. Así que muchísimas cosas se podrían decir sobre la teología reformada y sus implicaciones, But we'll limit ourselves to some of those implications that we find in Romans chapter 8. pero vamos a limitarnos solamente a algunas implicaciones que están en el texto de Romanos capítulo 8 And there's many. y en su significado. And we won't be able to look at every single word and phrase Así que no vamos a ver cada una de las palabras y frases, because then I might not get to go home tomorrow. porque yo tengo que volver a casa mañana. So, Y yo también, so I am. so we will limit ourselves. Así que estamos limitados en nosotros mismos. Reformed theology is more than simply the five solas. La teología reformada es mucho más que las 5 solas. Reformed theology is more than simply the 5 points of Calvinism. La reforma protestante es mucho más que los 5 puntos de la doctrina calvinista. Reformed theology is no more and no less than biblical Christianity. La teología reformada no es nada más ni nada menos que la teología de la Biblia. It's simply living out what the Word of God says as rightly divided. La teología reformada simplemente es vivir a la luz de lo que las Escrituras nos enseñan. So one of the things from the very beginning Así que una de las cosas que quiero comenzar hablando, that I want you to notice in the text que quiero que usted note en el texto, is that in Reformed theology or biblical theology, es que en la teología reformada o en la teología que se desprende de las Escrituras, there is an absolute confidence in the person and work of Jesus Christ. hay una absoluta confianza en la obra y en la persona de Jesucristo. Look at verse 1 there. Veamos el versículo 1 del capítulo 8. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And then down in verse 3, Y ahora también veamos el versículo 3. for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Look again at verses 31 and following. Look again at verses 31. Look down also at verses Yeah. 31 and following. Vamos también a avanzar y veamos el versículo 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? ¿Qué He- pues? Oh, Ya. so- He who did not spare his own Son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? And then also look at verse 34, Y también sigamos y veamos en el versículo 34, where it says, Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who is indeed is interceding for us. donde se nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. So in Reformed theology, we confess the doctrine of solus Christus. Así que en la doctrina reformada nosotros confesamos la doctrina o declaramos la doctrina de solo Cristo. That the ground of our salvation is Christ alone. Que el fundamento de toda nuestra fe es solamente Cristo. That He is our firm foundation. Que Él es nuestro cimiento firme. He's the basis on which the church is built. Él es el fundamento sobre el cual toda la iglesia es levantada. And our preaching emphasizes Christ and Him crucified. Y nuestra predicación siempre debe enfatizar a Jesucristo y a este crucificado.
with Paul, we confess to know nothing else but this truth. Porque Pablo enfatizaba solamente esta verdad y nada más. We want to emphasize Christ. Nosotros, hermanos, anhelamos enfatizar, queremos enfatizar a And Cristo. over, week after week. Una y otra vez, semana tras semana y tras semana. A Reformed church never gets tired of hearing the story of Jesus. Así que nuestras iglesias nunca se cansan y nunca se aburren de continuar escuchando acerca de Jesús. They never want to hear something new. Nuestras iglesias nunca deben tener ese comezón de escuchar algo nuevo. They never want to move on to something different or what they perceive as more important. Nosotros nunca anhelamos esperar algo nuevo para poder ir tras ello. Every week in the church where I pastor, Cada semana en la iglesia donde soy pastor, we have a bulletin for the members to look at, the order of service, etc. nosotros tenemos un boletín donde los hermanos pueden ver el orden del culto y los anuncios importantes, etc. And we have a page for the children to answer questions about the text. Y nosotros tenemos una página donde los niños pueden responder algunas preguntas acerca de lo que se está enseñando. And also to encourage them to listen. Y también con eso los motivamos y los animamos a que estén pendientes y atentos en la predicación. We list 3 words that they're to listen for and count down how many times I say it. Nosotros siempre les decimos que anoten y que pongan en el boletín cuántas veces decimos 3 palabras puntuales. And no matter what the text is, Así que no importa cuál texto sea, one of the words that they're supposed to listen for every week is Jesus Christ. una de las palabras que, sin importar el texto, cada semana ellos saben que va a estar allí es Jesucristo. And that reminds me to make sure that my sermon is full of Jesus. Y eso me hace asegurarme a mí de que mi sermón esté completamente lleno de Jesús. So one of the second things we see that's an implication of Reformed theology Otra de las cosas que nosotros podemos ver como una implicación de nuestra doctrina reformada is that Reformed theology rightly distinguishes between God's law and God's gospel. es que nuestra teología reformada hace una diferencia o reconoce, identifica bien lo que es la ley de Dios y el evangelio. Notice in verse 2, Note esto en el versículo 2. for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. There is a contrast between the law of the Spirit of life and the law of the sin and death. Así que hay un contraste entre la ley del Espíritu y de la vida y la ley del pecado y de la muerte. And then notice in verse 3 Y note esto también en el versículo 3. that God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Porque el Señor hizo aquello que era imposible para la ley hacer. So the law of God is good, right? Así que la ley de Dios es buena, ¿verdad? The law of God is holy. La ley de Dios es santa. God has given us His law. Dios nos ha dado su ley. The holiness and goodness of the law is talked about extensively in Romans 7. La ley de Dios y la bondad de Dios se habla de manera extensa en Romanos capítulo 7. But we can't use the law as a tool in order to bring salvation for Pero lo us. que no podemos hacer es tomar la ley y utilizarla como una herramienta que nos pueda traer salvación para nosotros. The law is never intended to save. La ley nunca fue dada con el propósito de salvar. The law is intended to show us our sin. La ley tiene el propósito entonces de mostrarnos nuestro pecado It reveals the depths of our depravity. y revelar la muerte que hay en nuestra depravación. And the law is to point us
to outside of ourselves to look for a Savior. Y la ley lo que busca es que no miremos a nosotros para hallar salvación, sino que miremos fuera de nosotros para buscar a un Salvador. We don't look for a Savior within ourselves. Así que no nos miramos a nosotros mismos y encontramos que tenemos un Salvador en nosotros, But the law shows us and points us and drives us to Christ. sino que la ley busca llevarnos, apuntarnos, mostrarnos a Cristo. So in order to preach the law as a means of salvation, ¿Tu priest? if a person preached the law as a means of salvation, Así que si alguien llegara a predicar la ley como un medio de salvación, it's like trying to fix their car with a baseball bat. es como si esta persona estuviera tratando de arreglar su carro con un bate de béisbol. It's not meant to do that. No hay forma de que eso llegue a pasar. That's not the right tool for the job. No es la herramienta adecuada para ese trabajo. And yet, for some reason, Y por alguna razón, many pastors in many churches across the world muchas iglesias y muchos pastores alrededor del mundo preach only moralism. solo predican moralismo. They preach, do this, and do this, and do this. Ellos predican, tú tienes que hacer esto y luego hacer esto y cuando lo logres, haz esto otro también. As if we have the ability to do those things. Como si nosotros tuviéramos la habilidad de hacer esas cosas. We absolutely must preach the law of God, Nosotros definitivamente tenemos que predicar la ley de Dios, but we can't preach the law as a means of salvation. pero no podemos predicar la ley como un medio para ser salvos. We just preach it in order to draw us to Christ Nosotros tenemos que predicarla en orden de que nos lleve a Cristo and to reveal sin within us. y para que revele el pecado que hay en nosotros. Let's look at a third implication of Reformed theology. Miremos acerca de la tercera implicación sobre la doctrina reformada. We see that in Reformed theology, it gets justification and sanctification in the correct order. It understands them properly. La doctrina reformada trae un entendimiento de la justification and sanctification, Justification and sanctification. de la justificación y la santificación en un orden correcto. The Roman Catholic Church La Iglesia Católico Romana gets justification and sanctification exactly backwards. It gets them backwards. No. Ellos hablan de la justificación y de la santificación. Backwards, remember. It's in reverse order. Lo hablan en un orden totalmente contrario. The Roman Catholic message of salvation El mensaje de salvación de la Iglesia Católico Romana is that you're supposed to do the works of God es se supone que usted tiene que comenzar a hacer las obras de Dios in order to become more holy and more holy and more holy. para que usted pueda convertirse más santo y más santo y más santo. And your hope is Y su esperanza es that one day you reach a stage of holiness que usted alguna vez alcance ese estado de santidad, where you're good enough que usted sea lo suficientemente bueno, that God, the eternal judge, para que Dios, el eterno juez will declare you righteous. y el eterno justo lo declara entonces a usted como justo. But this is not the message of the Bible. Pero ese no es el mensaje de la Escritura. It reverses that order. Es el orden contrario. The Bible says that by faith and faith alone in Jesus Christ alone, La Biblia dice que es por fe solamente en Jesucristo. God declares you righteous now. Dios nos declara justos ahora. You are righteous or justified in the present. Usted es justificado, declarado justo en el presente. Go back to verse 1.
Vamos nuevamente al versículo 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. So if you're in Christ, Así que hermanos, si usted está en Cristo, no condemnation can land on you now. ninguna condenación puede venir sobre usted ahora, In the present, today. en el presente, hoy. And so then those whom God has declared righteous, Así que aquellos a los que Dios ha declarado justos, those whom God has justified, aquellos que Dios ha justificado, he then makes more and more righteous. no se convierten más y más en más y más justos, no mejoran su justicia. And this is sanctification. Y esto es sino que esto es la santificación. You are justified first, Usted primero es justificado and then you are sanctified. y después entonces usted comienza a ser santificado. Look what it says in verse 3. Miremos lo que se muestra en el versículo 3. That God has done what the law could not do. Dios hizo lo que para la ley era imposible hacer. And for this reason he sent his son. For this. For this reason he sent his only son. Es por esa razón que Él ha enviado a su Hijo. And look at verse 4. Y miremos el versículo 4. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. So, according to verse 4, Así que hermanos, de acuerdo al versículo 4, those who have been declared righteous aquellos que han sido declarados justos have received a new nature, han recibido entonces una nueva naturaleza. so that now, for the first time, Así que ahora, por primera vez en nuestras vidas, because of what God has done, debido a lo que Dios ha hecho, they are able to obey the law of God. tenemos entonces la posibilidad o somos capacitados para obedecer la ley de Dios. We're able to act righteous Nosotros somos capacitados para actuar de una manera justa because we've been declared righteous. porque hemos sido declarados justos. So the Bible gets the order correct. Así que la Biblia es la que nos da el orden correcto en esto. And Reformed theology Y en la teología reformada reflects that proper understanding of Se- justification and se sanctification. refleja ese correcto entendimiento entre la justificación y la santificación. Those two categories are very important, Esas dos categorías son bastante importantes. and we must not confuse them or reverse them, Y nosotros no debemos confundirnos o mirarlo al revés como el catolicismo romano. because sometimes we're tempted Porque a veces, hermanos, nosotros somos tentados to think that we have to be good in order for God to be pleased with us. que tenemos que ser buenos para que entonces Dios pueda agradarse de nosotros. We think sometimes that we have to earn a right standing with God. Pensamos que tenemos que cumplir bastantes requisitos para poder estar frente a Dios. And our right standing with God has been earned by Jesus Christ. Pero hermano, nuestra posición delante de Dios y el agrado de Dios por nosotros ha sido a causa de estar en Cristo o de la obra de Cristo. And so when we forget this, Así que cuando nosotros olvidamos esto, we neglect the work of Christ, estamos negando entonces la palabra de Cristo. and we don't bring him the glory that his sacrifice deserves. Y estamos negando la obra de Cristo y entonces no le damos la adoración por las cosas que Él hizo. What are we on, number 4? Ya. Ahora, la cuarta implicación. Okay, a fourth point, Reformed theology causes a person to remember
and confess his depravity and total inability. La teología reformada nos lleva a confesar y a reconocer la total depravación o la inhabilidad del hombre para buscar a Dios. Look at verses 6 through 8. Vea el versículo 6 al 8. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. We live Reformed churches Las iglesias reformadas understand the doctrine of sin better than others. entienden la doctrina del pecado mejor que las demás. We ought to recognize our own sinfulness and inability. Porque somos llevados a reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra inhabilidad. Which means we ought to be humbled by how sinful we are. Es por eso que nosotros somos llevados a ser humildes por la pecaminosidad que hemos reconocido en nosotros. And be amazed at the grace that has come to sinners like us. And be amazed at the grace that has come to sinners like us. Y ser agradecidos entonces por la gracia que hemos recibido para con nosotros. These verses Así que estos versículos says that our flesh is hostile, naturally hostile to God. dice que nuestra carne es de manera natural hostil o enemiga de Dios. It does not submit to God's law. No se quiere sujetar a la ley de Dios. So naturally we're God's enemies. Así que de manera natural nosotros somos enemigos de Dios. Naturally we're disobedient. De manera natural nosotros somos desobedientes. And it says not only does it not, but it cannot. No solamente que no lo hacemos, sino que realmente no podemos hacerlo. Indeed, anyone who is in the flesh cannot please God. Así que cualquiera que esté en la carne definitivamente no puede agradarle a Dios. So, understanding our depravity correctly Así que entender nuestra depravación correctamente is the beginning of how we correctly understand salvation. es el comienzo para entender correctamente también nuestra salvación. Because if we think there's a little bit of goodness within us, Porque si nosotros pensamos que hay un poquito de bondad en nosotros, son un poquito buenos, if we think we're not fully dead, si pensamos que, bueno, nosotros no somos completamente muertos en delitos y pecados, we're just kind of sick. sino que somos como un poquito enfermos más bien. If we think that we have the ability to save ourselves or to choose salvation, Si pensamos que tenemos la habilidad de salvarnos a nosotros mismos o de escoger la salvación, we end up giving ourselves too much credit. nos estamos dando entonces demasiado crédito a nosotros And mismos. we rob God of His glory. Y estamos robando de la gloria de Dios para And nosotros. we diminish His grace. Y estamos disminuyendo o viendo en poco lo que es su maravillosa gracia. And so, As- reformed people of all people Así que las personas que declaran la doctrina reformada ought to be humbled by the grace of God. hermanos, deben ser humildes por la gracia de Dios. And ought to worship God every week as sinners who are saved by God's grace. Y adoramos todas las semanas como pecadores que fueron rescatados solamente por la gracia de Dios. We never ought to cease to marvel that God's grace has come to such a ones as us. Nosotros nunca debemos vernos como aquellos que eran tan maravillosos que la gracia de Dios tenía que venir a nosotros. And sometimes we have the wrong focus in the doctrine of election.
Nosotros a veces tenemos un énfasis equivocado en la doctrina de la elección. Sometimes we say, it's not fair that God would not choose them. We should say it's not fair, not just that God would not. Algunas veces decimos, bueno, es que no es justo que Dios no escoja a todos. What we should be asking Lo que deberíamos preguntar más bien is how could God possibly choose one like me? es cómo Dios se le ocurrió, cómo Dios pudo tan siquiera escoger a alguien como yo, Knowing who I am and what I have done. viendo lo que yo soy y todas las cosas que yo he hecho. Okay, a fifth point. El quinto punto entonces, o la quinta aplicación, We have focused a little bit on the difference between Reformed theology and Catholic theology. es dar un enfoque adecuado a la diferencia que hay entre la teología reformada y a la teología católico-romana. Let's now show a little bit of difference between Reformed theology and charismatic theology. También debemos ver la diferencia entre la teología reformada y la teología carismática. And I want to show Y from quiero, verses 9 through 14 y quiero mostrar en los versículos 9 al 14 that Reformed theology properly understands and emphasizes the Spirit-filled life. que la doctrina reformada enfatiza de manera correcta lo que es la vida como alguien lleno del Espíritu. This Lo- is usually the accusations that the charismatics give to the Reformed churches. Y esta es una acusación que generalmente las iglesias carismáticas le hacen a las iglesias reformadas. They argue that we do not believe in the Holy Spirit. Ellos argumentan como si nosotros no creyéramos en el Espíritu Santo. They argue that we neglect the doctrine of the Holy Spirit. Ellos piensan que nosotros somos negligentes cuando enseñamos la doctrina del Espíritu Santo. I want you to see that nothing could be further from the truth. Quiero decir que no puede haber algo más alejado de la verdad. We just properly understand the truth about the Holy Spirit in the Christian's life. Nosotros entendemos apropiadamente cómo es la relación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. And I want you to notice how often the Holy Spirit is mentioned in Romans chapter 8. Y quiero que veamos cómo el Espíritu Santo todo el tiempo se nombra en Romanos capítulo 8. Let's read verses 9 through 14. 14. Yeah. Vamos a leer el Romanos entonces verso 9 al 14. You can go ahead and read it. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. So, according to these verses, Así que de acuerdo a estos versículos, let us list some of the things that the Spirit does. nos muestra también como una lista de las cosas que hace el Espíritu. It says that believers are born again by the Spirit. Nos muestra que los creyentes han nacido de nuevo por el Espíritu, He gives us life from the dead. que nos ha dado vida a pesar de que estábamos muertos, He changes or converts our nature que ha transformado o convirtió nuestra naturaleza from spiritual death to spiritual life. de la muerte espiritual a la vida espiritual, Before we were unable to please God, porque antes nosotros no podíamos agradar a Dios, now you are able to please God pero ahora podemos o tenemos la capacidad de agradarle a Dios in Christ. en Cristo. That's is important for us to remember that we were totally depraved. That we were totally depraved. Es importante que nosotros recordemos que estábamos totalmente depravados,
But now we're not totally depraved. Pero ahora ya no estamos totalmente depravados. We've received a redeemed nature. Nosotros, hermanos, hemos recibido esa naturaleza redimida. And while sin still remains within us, Y a pesar de que el pecado continúe en nosotros, haya un remanente de pecado, we're different than we were before. nosotros ahora somos diferentes a lo que éramos antes. And we can do works of righteousness. Y nosotros podemos hacer obras de justicia. And we can please God. Y podemos agradar a Dios. So the Holy Spirit makes us born again. Así que el Espíritu nos hace nacer de nuevo, According to verse 11, he grants us spiritual life. nos da vida espiritual. Look at verse 9. Mira el verso 9. All believers are indwelt by the Holy Spirit. Hermanos, todo el que ha creído ha recibido o ha sido llenado con el Espíritu de Dios. He says, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Porque se nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. If you have believed in Christ, Hermanos, si usted ha creído en Cristo, you have the Spirit of Christ. usted entonces tiene el Espíritu de Cristo. There's no such thing as someone who believes in Christ No hay tal cosa como alguien que cree en Cristo, but doesn't possess the Holy Spirit. pero no posee el Espíritu Santo. Believers are not waiting for a second blessing. Los creyentes no están esperando por una segunda bendición. They're not waiting for a second filling of the Holy Spirit. No estamos esperando un segundo llenado del Espíritu Santo. If you have Christ, Hermano, si usted tiene a Cristo, you have the Spirit, usted tiene el Espíritu en and you have the usted. fullness of the Spirit. Usted tiene la llenura y la plenitud de Dios. And so we're not waiting for more of the Spirit. Así que no estamos esperando, un poquito más del Espíritu, We have the Spirit of God. sino que, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios. Notice also Note también that the Spirit empowers us to put sin to death. que el Espíritu nos da poder para hacer morir las obras de la carne. The Spirit empowers us to live righteously. El Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida justa. The Spirit empowers us to obey God's law. El Espíritu Santo nos da poder para comenzar a obedecer la ley de Dios. The Spirit empowers us to progress in sanctification. El Espíritu de Dios nos da poder para avanzar en nuestro proceso de santificación. So we increase in holiness. Así que nosotros, digamos que avanzamos en nuestra santificación. In Christ we are positionally holy, Nosotros en Cristo posicionalmente somos santos, but the Spirit works in us to make us more and more holy. pero el Espíritu Santo obra en nosotros para hacernos cada vez más santos. So that this is a process in our lives. Así que esta santificación es un proceso en nuestras vidas. And in the day when Jesus comes back, Y el día, hermanos, en el que Jesucristo regrese, we will be perfectly holy. nosotros seremos perfectamente santos. So you are freed in Christ Jesus from the penalty of sin. Así que usted en Cristo Jesús ha sido librado del castigo del pecado. You are freed right now from the power of sin. Usted ha sido librado ahora mismo del poder del pecado. And one day you will be freed from the presence of sin. Y usted, hermano, será librado en el futuro de la presencia de cualquier tipo de pecado. Sometimes I go to the local jails or prison to preach to the broken. Algunas veces voy a la cárcel local para ir allí a predicar. And I tell them that after they serve their sentence, after they serve their time in prison, Y yo les digo a ellos que después de que ellos terminen su periodo condenatorio, they will be let out of the bars or outside the gates. y que cuando ellos estén por fuera de esas barras y de esos muros, And while they're in there, que cuando ellos están allí, they have to do whatever the guards and the warden says. cuando están dentro de la cárcel, ellos tienen que hacer todo lo que los guardas les dicen que hagan. They have to obey. Ellos tienen que obedecer.
But when they've been set free Pero cuando ellos son librados and they're walking down the street one day y caminen por las calles en algún momento and they pass one of the guards or one of the wardens, y pase uno de los guardas o uno de los que los cuidaban, they don't have to listen to them anymore. ellos ya no tienen que escucharlos más y ya no tienen que obedecerlos más. They no longer have any authority or any power over them. Ellos ya no tienen ninguna autoridad o ningún poder sobre ellos. So you don't have to sin anymore. Hermanos, así que de esta misma manera nosotros ya no tenemos que obedecer al pecado, Christ has been defeated porque Cristo lo ha vencido. and you've been set free from Y- sin and death. Y usted salió ya de esa cárcel, de esa prisión de pecado y muerte en la que estaba. You don't have to disobey anymore. Ya no tiene usted que obedecer como antes. Present your bodies as living sacrifices. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Present your bodies as instruments of righteousness. for His Presentemos name's nuestros sake. cuerpos como instrumentos de justicia. We're still talking about some of the things that the Spirit does. Así que hablamos sobre algunas cosas que el Espíritu hace. That last, I didn't read it, but verses 12 and 13 go with the last verse. Ajá. Los versos 12 y 13, 12 and 13. And then, but then we also see that the Spirit unites us to Christ Que so el es- that we are sons of God and heirs with Christ. Así que el Espíritu nos une a Cristo y nos hace herederos también de Dios. Look at verse 14. Mire el verso 14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And then look at verse 16. Y vea el versículo 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And if children, then heirs, Y somos hijos también y herederos. heirs of God and fellow heirs with Christ, Herederos de Dios y coherederos con Cristo. provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So the Spirit assures us of our adoption. Así que el Espíritu Santo nos da seguridad sobre nuestra adopción. Some of you may not know that I have 7 children, Algunos de ustedes saben, por lo que hemos hablado esta semana, que tengo 7 hijos. 1 boy and 6 girls. Un niño y 6 niñas. And 4 of my girls have been adopted. Y 4 de mis hijas fueron adoptadas. They don't look like me. Ellas no son como yo, They have dark skin. son bien morenitas. And yet, when I go home, Y ahora cuando yo voy a casa, they will run to me and jump into my arms and call me father. y ellas correrán hacia mí, se lanzarán sobre mis brazos y comenzarán a llamarme papá. They will call me daddy. Ellas comenzarán también a llamarme papi. And I told the brothers and sisters earlier this week Y le he hablado a mis hermanos esta semana durante nuestras clases that we went through the court system, the judicial system, and got all of the paperwork done for those girls. que nosotros hicimos un proceso bastante largo legal con las autoridades para tener los papeles de adopción de nuestras hijas. So that they might be legally adopted. Así que ellas han sido adoptadas legalmente. And yet, I don't ever have to show them the documentation that I'm their father. Pero hermanos, yo nunca he tenido que mostrarles a ellas los documentos que me acreditan como su They padre. simply know that I'm their father Ellas simplemente saben que yo soy su padre. because God has not only, and in the same way, Y en la misma manera, God has not only adopted us legally, el Señor no solamente nos ha adoptado legalmente, He's gone through all the legal justification, Él fue por todo ese proceso de la justificación, but He's also sent His Spirit into our hearts to know that He is our Father. sino que también nos ha dado su espíritu para que Él nos convenza y nos muestre que somos sus hijos. We receive the Spirit of God Nosotros hemos recibido ese espíritu de and the Dios, Spirit of adoption. ese espíritu de adopción. And so I went over to Pastor Mauricio's house the other night,
¿Qué días estuvimos en la casa del pastor Mauricio? and he has 3 beautiful daughters. Y él tiene 3 hijas hermosas. And they came and they hugged him and they called him daddy. Y vinieron y lo abrazaron y comenzaron a decirle papi. I noticed that they weren't too sure about me and Alvaro. Not at Pero first. ellas no estaban tan seguras de venir a saludarnos a nosotros. They definitely didn't call us daddy. Ellas definitivamente no nos iban a llamar a nosotros papito. Having the Spirit means you know who your Father is. Porque usted tiene el espíritu que le dice realmente quién es su padre. God is your Father and not any other. Dios es su padre y nadie más. And so, yes. Also, the Spirit of God Así que el espíritu de Dios intercedes for us and helps us. intercede también por nosotros y nos ayuda. Look down at verse 26. Lo vemos en el versículo 26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aren't you so glad for a verse like this? Yo estoy demasiado agradecido y contento por un versículo como este. So often we pray and we don't even know how to pray. Hermanos, nosotros por lo general oramos y muchas veces ni siquiera sabemos cómo orar o qué pedir. So often our prayers are like Samuel's mother Hannah. Así que, aunque muchas veces nuestra oración es como Ana, la mamá de Samuel, Where we can barely get the words out because of all the tears. y muchas veces nuestras oraciones están inundadas de lágrimas. Isn't it good to know that God's Spirit prays for us when we can't even verbalize our prayers? ¿No es maravilloso saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros con estos gemidos que nosotros no podemos decir? He knows what to ask for when we're not even sure of what we need. Él sabe qué pedir por nosotros frente al Padre, aun cuando nosotros ni siquiera sabemos lo que realmente necesitamos. He helps us in our weakness. Es por eso que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Okay, one other thing about Reformed theology. Otra cosa acerca de la teología reformada. Reformed theology helps us to suffer as those who have hope. It helps us to suffer as those who have hope. El Espíritu Santo, la teología reformada nos muestra como aquellos que sufren pero teniendo esperanza. In verse 17, Versículo 17. he's told us that we are sons of God, heirs with Christ. Si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. We have a great inheritance in heaven, Así que tenemos una gran herencia en el cielo, an inheritance that's unfading and permanent. una herencia que es permanente y que es segura, And it's an inheritance of all that God owns. y una herencia que es de todas las cosas que Dios posee. How much does God own? ¿Qué tanto posee Dios? Everything. Todas las cosas son de Él. And then in verse 18, Y en el verso 18 también, he says, I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Would you read all the way down to verse 21? Así que cuando usted lee hasta el versículo 21, porque el anhelo, 23. hasta el 23 o to the 23 or only 23, 23? yeah, 23. Okay. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So, our sufferings are temporary. Así que hermanos, nuestros sufrimientos siempre son temporales. Our glory is forever. Nuestra gloria, por otro lado, será para siempre. And as bad as our present sufferings may be, Y por malo que sean los sufrimientos en este tiempo presente, our glory will be that much better. nuestra gloria será infinitamente mejor. And our suffering is part of this
present fallen creation. Y nuestro sufrimiento es parte de esta presente naturaleza caída. Creation will be freed one day from its slavery and its corruption. Incluso la creación algún día será librada de la corrupción y de las consecuencias del pecado. The Bible compares it to a woman giving birth, La Biblia lo compara como una mujer que está dando a luz. how there is pain and torment during the labor. Habrá dolor y dificultad durante la labor de parto, But there is joy when the child comes into the world. pero hay gozo y alegría cuando el niño está en los brazos, ¿verdad? In the same way, we are waiting for our adoption, for the redemption of our bodies. Y en la misma forma nosotros estamos esperando esa adopción y esa redención de nuestros cuerpos mortales. So the Bible gives us hope Así- amidst our suffering. Así que hermanos, la Biblia nos da esperanza en medio de nuestros sufrimientos. Reformed theology teaches us that God knows our suffering. La teología reformada nos muestra que Dios, hermanos, conoce nuestros sufrimientos. That God has ordained our suffering. Que Dios incluso ha ordenado esos sufrimientos, That God is in control of our suffering. pero que Dios está en control de esos sufrimientos. And so we pray, Así que nosotros oramos, we hope, tenemos esperanza, we trust in His wisdom, confiamos en su sabiduría, even when we don't understand our suffering. aun cuando, hermanos, nosotros no comprendamos nuestro sufrimiento. We know that our suffering is for our good Nosotros debemos saber que incluso nuestro sufrimiento es para nuestro bien and for His glory. y para su gloria. And this suffering is chiseling away our sin. Chiseling, like making a statue. Esa aflicción lo que está haciendo es tallarnos a nosotros y también sacando el pecado. And the potter is molding us and so that we look more and more like Jesus. Y nuestro alfarero lo que está haciendo es moldearnos para que cada día nosotros podamos parecernos más a Jesucristo. Isn't this what we see in verse 28? ¿No es lo que vemos nosotros entonces en el versículo 28? We know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios, hermano, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. And in verse 29, Y en el verso 29, in whose image are we being conformed? a los que Él también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. He's predestined us to be conformed to the image of His Son in Así- order that we might be the firstborn among many brothers. Así que Él nos ha predestinado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Okay, last one. Hermanos, hemos llegado a la última. Reformed theology grants us assurance of our salvation. La teología reformada también nos da total seguridad sobre nuestra salvación. It was this doctrine of assurance Y es esta doctrina de seguridad which the Roman Catholic Church during the Reformation called the greatest heresy. lo que la Iglesia Católica Romana comenzó a llamar durante el proceso de la Reforma como una gran herejía. They said, Ellos decían, because in Roman Catholicism, porque en el catolicismo romano, if you're constantly trying to be good enough, así usted tratara todo el tiempo de ser lo suficientemente bueno, you're constantly living in fear that you're not good enough. usted todo el tiempo estaba temeroso de que usted no fuera lo suficientemente bueno. You have a spirit of fear and slavery. Tenía un espíritu aún de temor y de esclavitud. You're constantly not sure if you've been good enough to be accepted by God. Usted nunca estaba lo suficientemente seguro de que fuera tan bueno como para ser aceptado por Dios. So you don't have any motivation to minister to others.
Así que usted no tenía ninguna motivación tampoco para ministrar a otros. because you're too worried about yourself. Usted tenía que estar demasiado preocupado por usted mismo. You're never sure if you're really saved. Usted nunca estaba seguro de que realmente fuera salvo. But the Bible desires for saved people to be assured of their salvation. Hermanos, pero la Biblia desea mostrarnos que aquellos que hemos sido salvados debemos tener seguridad de nuestra salvación. In verses 29 and 30, Versículo 29 y 30. he says, "For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified." Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Do you see this chain of salvation? ¿Puede ver esta cadena de la It's salvación? been called the golden chain of Es salvation. lo que llaman también la cadena de oro de la salvación. Like links in a chain, they cannot be broken. Y cada uno de sus eslabones, gracias hermanos, no pueden ser quebrantados. So, everyone whom the Lord foreknew, Así que todos aquellos que el Señor conoció, meaning that he foreloved, that foreknew means that he foreloved them. quiere decir también que Él nos conoció y nos amó. These he predestined, Aquellos fuimos predestinados, these he called, fuimos llamados también, these same people he justified, fuimos santificados y justificados, perdón, and these same people he will glorify. y también seremos glorificados. So, if you get on that train, Así que si usted está en ese you caminar, can't get off until glory. You can't get off the train until glory. usted no puede, digamos, salir de ese proceso para ser glorificado. And if you are presently called by God, Y si usted en el presente ha sido llamado por Dios, you can look back no puede mirar atrás. and know that you were chosen by God. Puede mirar atrás y usted darse cuenta que usted realmente fue escogido por Dios. And you can look forward Y usted puede mirar hacia adelante and be confident that you will be glorified by God. y tener confianza de que usted será glorificado por Dios. That the inheritance spoken of earlier will be yours. Así que esa herencia de la que hemos hablado antes será suya. Now notice how he closes this Y passage. It is a glorious ending. miremos cómo este pasaje tiene un glorioso final. He says, "What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? And then look at verse 33. Mira el versículo 33. "Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies." ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Do you see what he's saying? ¿Usted puede mirar lo que le está diciendo? He began back in verse 1 Él vuelve a lo que está hablando en el versículo 1, saying there is no condemnation for those in Christ Jesus. cuando él habla de que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Now he says, who can bring a charge against God's chosen ones? Y él Against ahora God's dice, elect? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? He says, it is God who justifies. Si es Dios el que justifica. God's the judge. Dios es el juez, No one else is the judge. nadie más es el juez. And if God has declared you righteous in Christ, Y si Dios lo ha declarado a usted justo en Cristo, who is going to bring a charge that will stick? entonces ¿quién puede poner un cargo en contra de usted? Who can bring any accusation against you? ¿Quién puede traernos alguna acusación? Who can condemn you? ¿Quién nos puede condenar? Paul knew how sinful he was. Pablo sabía lo pecaminoso que él era, And yet notice how here he almost pokes out his chest. He almost pokes out his chest in confidence. y él se apuntaba también a su pecho y tenía confianza. And he asked the world, Y él le decía al mundo, hablaba esta palabra, who is to condemn? ¿quién me va a condenar?
Bring an accusation against me. Traigan acusaciones contra mí, For God is on my side, porque si Dios está de mi lado and God has declared me righteous, y si Dios me ha declarado justo, and nothing you say can be used against me. nada de lo que ustedes digan puede ser usado contra mí. Christ Jesus has died. Jesucristo ha muerto, More than that, he was raised. pero también resucitó. He is at the right hand of God. Está a la diestra del He Padre, is interceding for me. está for us. intercediendo por nosotros. He then asks this question. Y él hace entonces esta pregunta: Who will separate us from the love of Christ? ¿quién nos separará del amor de Cristo? Shall tribulation, Tribulación, or distress, angustia, or o persecution, or persecución, famine, o hambre, or nakedness, o or desnudez, danger, o peligro, or sword? o espada? He says, no, in all these things we are more than conquerors. Así que él dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. So, we are all going to face death one day. Así que hermanos, nosotros algún día vamos a enfrentar la muerte. And Reformed theology, biblical theology, Y la teología reformada, la teología bíblica, helps you face death with confidence and without fear. nos ayuda a enfrentar la muerte con confianza y sin temor. Your confidence is that Christ is good enough Su confianza es que Cristo es lo suficientemente bueno and that nothing, not death or life or things to come, can separate you from the love of y Christ. que nada, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa puede separarnos de Cristo. So the chapter 8 starts with no condemnation for those who are in Christ Jesus. Así que el capítulo 8 comienza diciendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús And it ends with no separation for those who are in Christ y Jesus. termina diciendo que no hay separación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amen. Amén. Thank you for letting me be here today. Gracias por dejarme estar acá esta noche, este día. Should we pray or oramos, por favor? Oremos. Señor, te damos las gracias por que es tu día, Señor. Gracias por la misericordia que nos muestras, por tus maravillosas palabras que nos llenan de vida, de aliento, de confianza, de gran amor por ti, Señor. Te damos las gracias por tu gran misericordia, por permitirnos estar acá sirviéndote esta semana y este día, Señor, y por permitir que mis hermanos se congreguen en torno a tus escrituras, sabiendo que tú eres aquel que tiene toda autoridad y aquel que ha derrotado al pecado y a la muerte. Señor, tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer. Dios, gracias por estas maravillosas palabras, que se hagan vida en la vida de mis hermanos, que se hagan vida también en nuestras vidas, Señor. Gracias por Pastor Dax, por Pastor Mauricio. Bendice esta congregación. Gracias por tus palabras que nos llenan de aliento, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.